En Hollywood, cada vez que se anuncia un nuevo casting, no es raro que los fans tengan expectativas muy marcadas, sobre todo cuando se trata de personajes icónicos o muy queridos. Pero lo que muchos olvidan es que un actor no se define por su pasado, sino por lo que puede llegar a lograr con el papel correcto. A lo largo de los años han habido actores que fueron duramente criticados antes de que se estrenaran sus películas. Les llovieron memes, burlas y hasta campañas para reemplazarlos. ¿Y qué pasó? Pues que callaron bocas. Hoy vamos a hablar de esos casos, esos actores que pasaron de ser rechazados a ser aplaudidos, que sorprendieron a todos con interpretaciones inolvidables y demostraron que a veces nadie conoce mejor el papel que quien se atreve a desafiar las expectativas. Así que hoy te presento a 5 actores que nadie quería y terminaron siendo aplaudidos. Cuando Christopher Nolan anunció que Heath Ledger sería el nuevo Joker, el mundo reaccionó con incredulidad. La noticia no solo fue mal recibida, sino que también fue ridiculizada. Heath Ledger, un actor de romance adolescente, va a interpretar al enemigo más peligroso de Batman. Las redes sociales, los foros y los medios explotaron con comentarios negativos. Se escribieron columnas enteras dudando de la decisión. Algunos fans incluso lanzaron campañas para que se revirtiera el casting. Y es que veníamos de una versión muy aclamada de Jack Nicholson, con su estilo teatral, extravagante y carismático. ¿Cómo podría Ledger igualar eso? ¿Cómo podría superar una actuación que ya era considerada intocable? Lo que nadie esperaba es que Heath Ledger no solo iba a igualarla, la iba a transformar. En lugar de imitar lo que ya se había hecho, Ledger decidió crear algo completamente nuevo. Se aisló durante semanas en una habitación de hotel. Se grababa a sí mismo probando voces, tics nerviosos, formas de caminar e incluso investigó el comportamiento de criminales reales. Y así se sumergió en una oscuridad mental que pocos actores se atreven a explorar. Su Joker era distinto, no tenía un pasado claro, no buscaba dinero, no seguía las reglas, era puro caos. Un agente impredecible que disfrutaba destruir el orden solo por ver qué pasaba. Cada gesto, cada risa y cada pausa incómoda transmitía una amenaza latente. El público no solo cambió de opinión, sino que también quedó hipnotizado. El Joker de Heath Ledger no fue solo una gran actuación, fue una transformación, una que traspasó la pantalla y redefinió lo que un villano puede ser en el cine. El Caballero de la Noche se convirtió en un fenómeno, y Ledger, que al principio había sido el blanco de las críticas, terminó ganando un Oscar como mejor actor de reparto. Un reconocimiento que no solo honraba su talento, sino también el enorme compromiso y riesgo que asumió con el personaje. Heath Ledger nos recordó que a veces las elecciones más polémicas son las que más valen la pena, y que el talento real, ese que nace del riesgo y de la pasión, siempre termina hablando más fuerte que cualquier crítica. En 2005, la elección de Daniel Craig como el nuevo James Bond fue, para muchos, una completa aberración. Después de décadas de actores carismáticos, elegantes y perfectamente británicos, el nuevo 007 era rubio, de ojos claros, más rudo y con una mandíbula marcada y un aire más callejero que sofisticado. Los fans no tardaron en reaccionar. James Bond no puede ser rubio. Las críticas fueron tan feroces que incluso se creó un sitio web dedicado exclusivamente a boicotear su versión de Bond antes de que se estrenara la película. Y es que el público estaba acostumbrado a otro tipo de espía. Sean Connery, Pierce Brosnan, Roger Moore, todos tenían ese encanto clásico, ese estilo casi de caballero. Craig, en cambio, parecía sacado de una película de acción más cruda, más sofisticada y menos refinida. Pero el director Martin Campbell y los productores tenían una visión diferente. Querían reinventar a Bond, hacerlo más humano, más vulnerable y más real. Y sin duda Daniel Craig era perfecto para eso. Cuando Casino Royale llegó a los cines, todo cambió. Desde la primera escena quedó claro que este no era el Bond de siempre. Era brutal, frío, emocionalmente inestable.
pero también letal, decidido y extremadamente carismático a su manera. Craig trajo un Bond más físico, más dañado y con cicatrices visibles y emocionales. Y por primera vez vimos a un 007 enamorarse de verdad, sufrir y cambiar. Su actuación no solo convenció, revitalizó por completo a la franquicia. Casino Royale fue un éxito rotundo y es considerada una de las mejores películas de Bonds. Las siguientes entregas, especialmente Skyfall, terminaron por consolidar a Craig como uno de los mejores agentes 007 de todos los tiempos. Pasó de ser el Bond que nadie quería a ser uno de los más respetados de la saga. De hecho, muchos de los que lo criticaron en un principio hoy no imaginan a otro actor dándole esa profundidad al personaje. Y cuando se despidió del personaje en No Time to Die, lo hizo con lágrimas en los ojos y con una audiencia que, esta vez, lo aplaudía de pie. Daniel Craig nos enseñó que para romper con el pasado hace falta valentía y que a veces para volver a enamorar a una audiencia primero hay que atreverse a ser diferente. A principios de los años 90, Tom Cruise estaba siendo una superestrella. Había protagonizado Top Gun, Rain Man, entre otras, y estaba en la cima de Hollywood. Pero cuando se anunció que interpretaría a Lestat, el seductor y despiadado vampiro creado por Annie Rice, las críticas no vinieron solo del público, vinieron también de la autora del libro. Anna Rice, la escritora de Entrevista con el vampiro, declaró públicamente que Tom Cruise era una elección completamente equivocada. Dijo que no tenía la presencia física, la elegancia ni la oscuridad que requería el personaje. En sus palabras, Tom Cruise es un gran actor, pero no es mi Lestat. No veo cómo puede encarnar esa combinación de crueldad y belleza que hace tan único al personaje. Y los fans del libro tampoco lo aceptaban. Lestat era un ícono gótico, ambiguo, aristocrático y perturbador, y Cruise era, hasta ese entonces, un galán de acción y drama, con una imagen limpia y heroica. Pero Tom Cruise no se dejó intimidar. Se sumergió por completo en el papel, cambiando su voz, su mirada y su postura. Se volvió casi teatral, excesivo, magnético y profundamente inquietante. Cuando Entrevista con el vampiro se estrenó en 1994, muchos se sorprendieron, porque Cruise no solo funcionaba como Lestat, sino que también lo dominaba. Aparecía en pantalla como una fuerza imposible de ignorar, sádico, encantador, elegante y completamente impredecible. Y lo más impactante fue el cambio de opinión de la propia Anna Rice. Después de ver la película, la autora se retractó públicamente y admitió que Cruise había hecho un trabajo brillante. Incluso llegó a decir que se sentía afortunada de que él hubiera interpretado a Lestat y le envió una carta personal para felicitarlo. Aunque muchas miradas estaban puestas en Brad Pitt, que interpretaba a Lois, fue Tom Cruise quien más sorprendió, porque nadie esperaba que pudiera llevar el peso de un personaje tan oscuro y complejo, y hacerlo completamente suyo. Esta actuación no solo expandió su rango como actor, sino que también le abrió la puerta a papeles más arriesgados y menos convencionales en el futuro, como en Magnolia o Colateral. Tom Cruise nos mostró que incluso una estrella de cine comercial con una imagen muy definida puede romper los moldes, si se atreve a enfrentar las expectativas y explorar su lado más arriesgado. A veces las grandes interpretaciones nacen cuando el público y hasta los propios creadores dudan de ti. En 2010, cuando Sony anunció que reiniciaría la saga de Spider-Man y que Andrew Garfield sería el nuevo Peter Parker, la reacción del público fue fría, cuando no directamente negativa. Tobey Maguire aún estaba fresco en la memoria colectiva, y muchos fans consideraban que Spider-Man 4 debía continuar su historia y no reiniciarla. Además, Andrew Garfield era un actor poco conocido por el público masivo. Había brillado en la red social, sí, pero darle vida a uno de los superhéroes más icónicos del cine, para muchos era una apuesta arriesgada. Y si bien su apariencia física no encajaba con la imagen tradicional del nerd tímido de los cómics, lo que Garfield ofreció fue otra cosa. Un Peter más sensible, más emocional y lleno de energía juvenil.
un joven quebrado por la pérdida, pero con una chispa de humor, curiosidad y rebeldía. Cuando The Amazing Spider-Man se estrenó en 2012, la crítica se dividió. Algunos elogiaron su actuación por traer un enfoque más humano y emocional al personaje. Otros sintieron que el tono de la película no estaba a la altura, y aunque la química entre Garfield y Emma Stone fue aclamada, la saga no logró convencer del todo al público ni alcanzar el impacto comercial de las entregas anteriores. Para muchos, Garfield nunca tuvo la oportunidad de brillar completamente como Spider-Man, y para la segunda película tuvo una recepción irregular, y en 2015 Sony decidió cerrar su etapa y hacer un nuevo reinicio con Tom Holland dentro del universo Marvel. Durante años, Andrew Garfield fue visto como el Spider-Man del medio, el olvidado, el que no tuvo cierre, el que no fue ni el primero ni el más popular. Pero todo cambió en 2021. Con el estreno de Spider-Man No Way Home, Garfield regresó al personaje, y esta vez el público lo recibió con los brazos abiertos. En solo unas pocas escenas logró lo que años de crítica no habían podido borrar: conectar emocionalmente con una generación entera que ahora lo veía como uno de los grandes. Su versión de Peter, más madura, dolida y reflexiva, se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la película. Muchos salieron del cine diciendo que Garfield merecía otra película, que al fin tuvo justicia y que fue subestimado. Andrew Garfield nos demostró que no siempre se trata del momento, sino del tiempo. A veces una interpretación necesita años para ser apreciada, y cuando llega el reconocimiento se siente aún más merecido. Porque al final, Garfield no solo fue un gran Spider-Man, fue uno de los más humanos que ha tenido el traje. En 2011, cuando se anunció que Jennifer Lawrence sería la encargada de dar vida a Katniss Everdeen en los Juegos del Hambre, la reacción fue inmediata y muy dividida. Aunque Jennifer ya había sido nominada al Oscar por Winterborn, muchos fans de los libros no la veían como la opción ideal. Es demasiado mayor para el papel, no se parece a Katniss, no tiene la energía salvaje del personaje. Eran solo algunas de las críticas que se repetían una y otra vez en redes, foros y artículos. Y el problema no era solo físico. Para una audiencia que había idealizado al personaje como una heroína dura, estoica y con una belleza ruda, la elección de Lawrence, una actriz más Hollywood a ojos del público, no cuadraba del todo. Además de la presión, que era enorme, los Juegos del Hambre no solo era una saga popular, era la nueva gran franquicia juvenil, y Katniss era el centro absoluto. Si fallaba ella, fallaba todo. Pero Jennifer Lawrence no falló. Desde su primera aparición en pantalla, transmitió algo esencial: verdad emocional. Mostró una Katniss vulnerable pero fuerte, aterrada pero dispuesta a luchar, que no quería ser una heroína, pero no tenía otra opción. Su actuación fue sutil, contenida, pero llena de tensión interna. No gritaba, no sobreactuaba, no buscaba gustar, solo existía como Katniss en carne viva. Y eso conectó con el público, especialmente con aquellos que, como Katniss, se sentían atrapados en un mundo que no habían elegido, pero al que debían enfrentarse. Con el paso de las entregas, Lawrence fue consolidando su lugar no solo como el rostro de la saga, sino como una figura generacional. Su Katniss se volvió un símbolo de resistencia, de sacrificio y de humildad en medio del espectáculo y la guerra. La crítica cambió de tono. Los fans que antes la rechazaban terminaron defendiéndola con pasión. Y para cuando llegó Sin Sajo parte 2, ya no había dudas: Jennifer Lawrence era Katniss Everdeen. La saga recaudó miles de millones y su trabajo fue el corazón de ese éxito. Pero más allá de lo comercial, lo que hizo fue demostrar que podía liderar una franquicia enorme con autenticidad y poder. Jennifer Lawrence no solo desafió las expectativas, sino que también las reescribió. Porque no se trata de parecerse a un personaje en una ilustración, sino de entenderlo, vivirlo y hacerlo real. Y ella lo hizo mejor de lo que nadie imaginó. Sin duda, a lo largo de los años, Hollywood nos ha demostrado algo una y otra vez, y es que las primeras impresiones pueden ser engañosas.
Actores que fueron rechazados, criticados e incluso ridiculizados terminaron dándonos interpretaciones inolvidables. La lección, pues que a veces el talento necesita riesgo y el riesgo tiempo para ser valorado. Heath Ledger, Daniel Craig, Tom Cruise, Andrew Garfield, Jennifer Lawrence, todos tienen algo en común, que no dejaron que la crítica los definiera. Se entregaron al papel, creyeron en su visión y terminaron sorprendiendo al mundo. Y quién sabe, tal vez el próximo gran papel que hoy nadie quiere ver, mañana sea recordado como una de las mejores decisiones en la historia del cine. Hasta aquí llegó el video de hoy. Si te gustó no olvides dejar tu like, comentar qué actor te sorprendió y cuál agregarías a esta lista. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Nos vemos, hasta la próxima.